Gilberto Toro, bienvenido. Sé que estás de viaje. Te hemos echado de menos. Te damos la bienvenida de nuevo y, como siempre, esperamos tu análisis. Desde tus viajes por Rusia, que creo que es donde estás ahora, puedes, con algún grado de certeza, evaluar la actitud del pueblo ruso hacia la economía, hacia la guerra y su nivel de felicidad. Lo que voy a decir lo digo con mucha más confianza que hace unas semanas, por las distintas personas y niveles con los que me he reunido y por la cantidad de gente, porque aquí he estado ocupado en una transacción inmobiliaria y en reunirme con uno de los principales notarios que también actuó en los tribunales de San Petersburgo y con uno de los agentes inmobiliarios más eficaces de la ciudad en lo que antes era la oficina de Century 21, hasta que la empresa estadounidense se retiró. Pero todos estuvieron formados por Century 21 y son grandes profesionales. Y todos tienen el pulso de la clase media, por decirlo así, la que participa en transacciones inmobiliarias, y que compran y venden pisos, y hacen inversiones. Así que es la comunidad empresarial de nivel medio sobre la que hoy me siento muy confiado al hablarte, y también por el lugar donde me encuentro ahora. Estar en un apartamento es diferente. Realmente no te relacionas mucho con la gente del edificio, pero al estar en un hotel me gusta el October Sky donde estoy ahora, que está muy lleno y que está casi totalmente ocupado por huéspedes rusos, viajeros de todo el país, conversadores con quienes te encuentras en el desayuno y hablas. Tengo bastante confianza en lo que voy a decir, y eso se suma a lo aprendido en mis reuniones con banqueros. El sentimiento general es el cansancio por la guerra y el deseo de que termine ya. Y lo importante, la convicción generalizada de que Putin la está prolongando. Hay muchos tipos de especulación sobre por qué la está prolongando, pero el hecho de que la guerra se haya prolongado sin necesidad es la opinión generalizada de la gente con la que me reúno aquí. ¿Y qué sugiere esto? Sugiere que Rusia Unida, el partido gobernante, perderá estrepitosamente las elecciones de septiembre, salvo que haya fraude masivo. Si se celebran de forma legal y correcta, como cabe esperar, simplemente perderán. Eso es interesante. La elección para la legislatura para la Duma. Eso, por supuesto, no es una elección presidencial. Pero ¿por qué está prolongando la guerra? ¿Cómo podría eso ayudar políticamente a su partido? No creo que el destino de su partido sea lo primero en su mente, porque hasta ahora se había mostrado confiado en su resultado electoral. Bueno, quizás todavía lo esté. Pero sobre por qué la prolonga, se especula que está complaciendo a los oligarcas, cumpliendo los deseos de los servicios de seguridad, cuyos poderes se ven mucho reforzados en situación de guerra, y su indecisión para tomar partido entre los liberales y los conservadores dentro de su gobierno, justamente para equilibrarlos entre sí y mantenerse en el poder. Eso no es raro en altos mandatarios o presidentes, pero de ello surge un resultado negativo, una conducción muy indecisa de la guerra, que la gente puede interpretar como que la están alargando. Gente espesitopa de nulo sé que es surmo muy indecisa de la guerra que la gente. ¿Tú crees que obtuviste una buena muestra de opiniones? Y si así fue, ¿cómo mides la aprobación del presidente Putin? No la popularidad personal, ni si cae bien, sino la aprobación en el cargo. Creo que el tema número uno para el pueblo ruso hoy es la guerra y su fin. Tuvimos aquí en San Petersburgo la semana pasada lo que normalmente es un gran evento nacional e internacional, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Y por primera vez en años recibió muy poca, casi ninguna atención televisiva. Solo el día de la sesión plenaria, el viernes, cuando Putin dio su discurso y los principales líderes extranjeros hablaron, eso sí se transmitió en vivo por televisión.
Pero esto fue una gran ruptura con el pasado, cuando durante toda la semana conferencias, reuniones y desayunos se televisaban en directo. Y creo que los medios sabían lo que hacían, porque entendieron que al pueblo ruso no le interesaba en absoluto este festín de halagos en San Petersburgo, llamado Foro Económico. Tienen una sola cosa en mente. ¿Cuándo terminará esta guerra? ¿Cuál es, si puedes dar alguna idea, la situación de los bancos rusos o qué grado de confianza tienen las personas de que al depositar su dinero en el banco podrán recuperarlo? Recientemente vi en YouTube la película de 1956-1984 de George Orwell y, desafortunadamente, me recordó exactamente lo que está pasando ahora en la sociedad rusa. Hay una histeria contra el fraude, contra los estafadores y ladrones que se aprovechan de los débiles y de los de mente débil. Y esta histeria la alimenta el gobierno por casi cualquier trámite oficial. Sobre todo, en cualquier interacción con un banco, tienes que declarar que no estás bajo la influencia de un tercero. Si vas a retirar dinero en ventanilla, puedes ser el único frente al cajero. No puede haber nadie más a la vista. Y todo eso se televisa. Es decir, el gobierno está oficialmente alentando ese tipo de histeria. Sobre la inseguridad en las transacciones oficiales, sobre que tu cuenta bancaria pueda ser saqueada por ucranianos en Ucrania o por ucranianos que llaman desde Ucrania para robar tus bienes. Es una especie de histeria de la semana del odio y afecta a todas las operaciones bancarias. Las operaciones bancarias ahora son increíblemente difíciles, no solo por lo que acabo de decir, sino por las fallas de Internet. El Internet solo está disponible de forma intermitente. La semana pasada, cuando visité VTB, el banco más grande y con más conexiones políticas del país, que ocupó ese puesto tras Sberbank, estaba dirigido por Andrei Kostin, un estrecho partidario del gobierno de Putin, y además responsable de toda la construcción naval en Rusia. Pues toda la red nacional de ese banco estuvo caída durante varias horas. Obviamente no dijeron por qué, pero está bastante claro que fue un ataque informático. Creo que sus espectadores tienen muy poca idea de lo avanzadas que son las operaciones bancarias y la actividad económica en Rusia. El grado de digitalización en Rusia es mucho mayor que en Bélgica. Ayer iba en un trolebús y una chica se acercó y puso su teléfono junto a unos aparatos pequeños para pagar el billete. Sostuvo el móvil mostrando un código QR para que el lector lo leyera. No tenemos algo así en Bélgica. Probablemente viene de China. No lo sé. Pero quiero decir que esta alta digitalización hace al país muy vulnerable a ciberataques y a ataques con drones. Enkos eimustinkos enkos eskaz en el leto costreinkes enkos sienente. ¿Sigue existiendo presión sobre el presidente Putin para poner fin a la guerra, que ya va por su 5º año? Y si es así, perdón, me asomé a tomar aire. Y si es así, ¿de qué fuente? ¿De los servicios de seguridad, de los militares, de los diplomáticos, del Kremlin, de la clase media? De la clase media. La gente no habla de Putin. Hablan de la guerra y de cómo debería terminar. Pero sus comentarios apuntan claramente hacia él. ¿Por qué? Porque existe, sin duda, una conciencia entre todo tipo de personas. Y no me refiero solo a dueños de tiendas o a la clase media alta, sino también a sectores de la clase trabajadora. Entre la gente con la que estuve la semana pasada estaban los mudanceros que sacaron mis muebles del piso que dejamos y los guardaron en un almacén. Son trabajadores de mudanza.
Desde luego, no son intelectuales. Y el jefe de ese grupo me estaba contando por qué lo están prolongando. Así que digo que esto está muy extendido. Y las encuestas oficiales publicadas no abordan esta cuestión. La cuestión es precisamente su conducción de la guerra, no si cae bien o si ha hecho mucho por el país. ¿Cuál fue la respuesta militar rusa al reciente ataque ucraniano contra la residencia de estudiantes de una universidad, que mató entre 21 y 25 chicas y enfureció a la opinión pública rusa? Bueno, me gustaría añadir que la República Rusa ha estado enfurecida a diario desde entonces. No solo por eso. Eso fue calificado como un acto de terrorismo impactante. Pero después ha habido otros ataques. Por ejemplo, hace unos días hubo un ataque a un tren en Crimea. Y aunque los pasajeros no resultaron heridos, murieron los maquinistas. Y tuvieron que bajar a todos del tren. Iba de una ciudad a otra dentro de Crimea. Los ucranianos están llevando a cabo ataques especiales para cortar el transporte, para aislar Crimea de la Gran Rusia, y ya han causado grandes daños al suministro de gasolina para coches, lo que afecta la vida diaria de la gente y a los visitantes de Crimea. Y llevan a cabo diariamente lo que los rusos llaman ataques terroristas contra civiles. Pero esos 21 muertos fueron, por supuesto, el acto emblemático de terrorismo. Y la respuesta rusa fue, diré, totalmente insuficiente. La respuesta fue atacar centros de producción militar ucraniana, fábricas que hacen pólvora y munición de artillería. Y espera un minuto, esto es el año 5 de la guerra. Esas fábricas no aparecieron de la nada. Eran bien conocidas, sus direcciones eran bien conocidas. ¿Por qué los rusos esperaron hasta ahora para atacar esas fábricas? Hay algo que no encaja aquí. Y lo que digo es repetir lo que otras personas dicen, lo que la gente corriente dice, no quienes rodean a Putin y hacen de animadores. Bueno, ¿qué está mal? ¿Por qué esa vacilación? Especialmente cuando una respuesta masiva por la muerte de esas niñas habría recibido enorme aprobación del pueblo ruso. Si uno siguiera la lógica de la disuasión rusa que el presidente Putin declaró en los primeros días de la guerra, la respuesta a este ataque debería haber sido la destrucción de los centros de toma de decisiones, es decir, el liderazgo político de Ucrania, y te digo, no fue así. En cambio, están atacando fábricas a las que deberían haber atacado hace 5 años. La verdadera cuestión que todos nosotros no entendemos es ¿por qué esta respuesta tan insuficiente? ¿Por qué se permite que Kirillov dedique tiempo en la televisión a anunciar al mundo que él y los estadounidenses han llegado a un acuerdo sobre un túnel bajo el estrecho de Bering? Esto es una absoluta locura. Y sostener esto como razón para mantener y fomentar las relaciones con los Estados Unidos y esperar algún tipo de asociación es incomprensible, señor juez. Así que si le preguntara por qué Putin no decapita al gobierno, no me refiero a cortar literalmente las cabezas de la gente, sino a destruir sus edificios, destruir sus medios de comunicación. Nadie lo sabe. Correcto, lo siento, me equivoqué al hablar. Kirill Dmitriev es a quien mencioné. Entonces, ¿por qué no atacar edificios gubernamentales? ¿Por qué no ataca los cuarteles generales militares, el equivalente ucraniano del Pentágono? ¿Por qué no ataca el equivalente ucraniano de Langley, donde está la Agencia Central de Inteligencia? ¿Por qué no provoca una gran interrupción y caos entre las personas que toman decisiones en el gobierno? ¿Y por qué no pone fin al turismo diplomático de ruta y de la gente de la Comisión Europea y de los primeros ministros europeos que
todavía siguen viniendo aquí. Esto es incomprensible. Y como digo, el pueblo ruso es muy paciente. Nadie está señalando con el dedo, pero sí plantean los temas que mencioné hace un momento. No lo entienden y no están a favor de que esta guerra se alargue. Y, por supuesto, está la cuestión de la carta abierta, muy agresiva y desagradable del señor Zelensky a Vladimir Putin, que tocó fibras, que acaparó la atención del Foro de San Petersburgo y causó gran inquietud. Usted y yo compartimos la apreciación del lenguaje corporal. Si observas con atención la respuesta del presidente Putin cuando le preguntaron en el foro sobre la carta de Zelensky, hay una gran tensión en su rostro. Espéreme solo un segundo. ¿Sigue la Unión Europea temiendo a Putin? ¿Siguen Kaja Kallas, Ursula von der Leyen y Mark Rutte avivando los fuegos de la rusofobia? No, huelen sangre. Y la idea de oler sangre estaba en la carta muy bien elaborada y muy desagradable de Zelensky. Los puntos que planteó son ciertos. Las bajas rusas están aumentando rápido debido a la guerra de drones y la inestabilidad política que Zelensky intenta promover dentro de Rusia no es inconcebible. Así que la carta debe tomarse con gran seriedad, aunque Putin habló de ella en términos muy despectivos, como si la hubiera escrito alguien loco. Ciertamente no lo fue. Y calificar a Zelensky de narcotraficante para justificar que su carta fuera ignorada fue totalmente inapropiado. Vaya. Pero la carta sugería que Zelensky y Putin se reunirían en persona, frente a frente. Y eso, por supuesto, es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. No creo que realmente esperara que ocurriera, pero quería poner al presidente Putin en una situación incómoda, explicando por qué nunca se reuniría con Zelensky. Muy bien. Tenemos un clip del presidente Putin. Lo estamos buscando entre mi melán de grabaciones para que la audiencia pueda ver de qué hablas. ¿Por qué los rusos bombardean las infraestructuras de Kiev en vez de las fábricas de munición? Es otro enigma. Quedó claro muy pronto. El primer año, los ataques al sistema eléctrico en Ucrania se limitaron a subestaciones, que se pueden reparar en unos meses. Pasó un año entero, antes de que los rusos atacaran las centrales generadoras de energía. Y lo hicieron y arrasaron gran parte, aunque hay que tener en cuenta que al menos un tercio de la energía de Ucrania proviene de energías renovables, como la solar y la eólica. Así que la idea de que toda la electricidad pudiera desaparecer es falsa. No obstante, las principales centrales fueron destruidas y la guerra siguió, lo cual no es sorprendente. Si miras la Segunda Guerra Mundial u otros conflictos donde se atacó la energía, eso no detuvo la guerra. ¿Y por qué no pasaron a destruir los centros políticos? De nuevo, es una pregunta abierta para todos. ¿Se percibe entre los rusos alguna opinión sobre la desastrosa guerra en Irán impulsada por Trump y por Netanyahu? Bueno, la guerra en Irán ha tenido un gran efecto en la opinión pública en Rusia porque Teherán se ha mostrado valiente. Teherán se plantó frente a Estados Unidos, que era superior militarmente. Eso se supo desde el primer día, y encontraron una solución asimétrica, la guerra económica, en la que tienen la ventaja y han frustrado por completo los esfuerzos de Trump
por debilitarlos. Los rusos observan esto y se plantean preguntas sobre su propio liderazgo. ¿Por qué el suyo no es igual de desafiante y decidido a la hora de defender la soberanía nacional? Vaya, ¿qué opinan los rusos del presidente Trump? Que es un payaso. Entre el público, creo que la valoración de Trump es muy baja. Entre las élites y el establecimiento de política exterior, y de hecho en el entorno de Lavrov, tienen mucho respeto por lo que Trump logró en Venezuela, por su enfoque de la fuerza hacia el derecho, una variante de la Realpolitik que desde la época soviética ha sido la postura preferida de Rusia. En ese sentido, le tienen más respeto a Trump del que, creo, tiene la mayor parte de la audiencia de este programa. Veremos la pregunta a Putin sobre la carta de Zelensky y comprobaremos si la audiencia está de acuerdo contigo. Así que no deberíamos dirigirnos a los autores de esa carta. A quienes debemos dirigirnos son a nuestros combatientes, a los soldados en la línea de contacto. Me dirijo a ellos y me gustaría decirles, camaradas soldados, marinos, almirantes, generales, oficiales, la mirada del país está fija en ustedes. El país se enorgullece de ustedes y deposita sus esperanzas en ustedes. Sigan trabajando, hermanos. Entonces lo tomaré como un no, que no se va a reunir con el autor de la carta. Por ahora, no veo motivo. Bueno, creo que tienes razón. Parecía exhausto y descuidado. No es el aspecto habitual que muestra. Sí, no está relajado, no está jovial, está bajo presión y buscando una respuesta. Así que Zelensky dio en el blanco, y los intentos de Putin por restarle importancia no funcionan. No digo que Zelensky tenga razón, pero como forma de provocar a Putin, tuvo éxito y dejó al descubierto la tensión en Putin. Vaya. Bueno, los rusos sí, en mi opinión, con mucha razón y lógica detrás, no consideran a Zelensky el jefe de Estado legítimo y, por eso, ¿por qué habrían de reunirse con él, tratar con él o negociar con él? No sé quién es el jefe de Estado legítimo, pero él es un funcionario que permanece en el cargo para un mandato al que nunca fue elegido y sin un final claro. Recordemos que los rusos, en los últimos 10 días, a través de Sergei Yakov, el viceministro de Asuntos Exteriores, han amenazado con usar armas nucleares que ellos llaman armas especiales contra Ucrania si continúan los ataques en el corazón de Rusia. Algunos dicen, los rusos van a golpear Europa Occidental. Nada de eso. Pero para demoler Kiev y eliminar a los dirigentes que puedan estar en búnkeres a 90 metros bajo tierra, inaccesibles incluso para el Oresnik, creo que los rusos, el ejército, lo están valorando muy en serio. Ming. Vaya, Gilbert, muchas gracias. Otra gran conversación. Te echamos de menos la semana pasada y esperamos verte la próxima semana.